Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que estén viendo este pequeño tutorial que lo vamos a dejar para los estudiantes de cuarto año de formación. Específicamente el capítulo 1 que tiene que ver con el diseño metodológico. ¿De acuerdo? Entonces, son algunas orientaciones que queremos plantearles. Primeramente recordarán ustedes que todas las necesidades, problemáticas o potencialidades que hayamos identificado en nuestras unidades educativas necesariamente tienen que alinearse con alguna de las siguientes líneas de investigación, vale decir, políticas educativas, diversidad sociocultural y lingüística, educación social, comunitaria y productiva, formación integral y holística, elementos curriculares, problemáticas de la educación o estrategias y metodológicas. El compendio y la carpeta delimita estas 7 líneas de investigación en las que nuestras propuestas y nuestra investigación debe ir enmarcada. Entonces no puedo yo tener mi línea de investigación, por ejemplo, en bases y fundamentos y terminar hablando de estrategias metodológicas, ¿no es cierto? Pero bueno, esas aclaraciones lo vamos a hacer en una sesión más amplia porque detallar cada uno de estos es amplio. Revísenlo en el compendio y también en la carpeta que está más específicamente las líneas de investigación en la carpeta de cuarto año. ¿De acuerdo? Así que no nos vamos a detener mucho en esto porque queremos llegar a la redacción del capítulo 1. El capítulo 1 que corresponde al diagnóstico socioparticipativo. En este capítulo todo lo que vamos a hacer es un poquito describir el contexto educativo donde hicimos nuestra práctica educativa, tomando en cuenta eh, algunos logros y dificultades, tomando en cuenta también las problemáticas, las necesidades y potencialidades que hayamos podido detectar, ¿no es cierto? Desde ahí más o menos ya inicia ese aspecto. El primer paso que vamos a considerar en nuestra redacción, como les decía, este primer capítulo tiene que ver al menos con la descripción del contexto, ya con tintes en que se va mencionando ya los logros, las problemáticas, las necesidades y potencialidades. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto, por ejemplo, que nosotros vamos a considerar en nuestra descripción serán los datos de la unidad educativa y su contexto. No lo vamos a poner ese título, pero implícitamente vamos a empezar a redactar la descripción de la unidad educativa. Vamos a empezar, por ejemplo, con el nombre de la unidad educativa, dónde se encuentra ubicada, ¿ya? ¿Dónde se encuentra la unidad educativa? El nombre. ¿Y por qué el nombre de la unidad educativa? Si se dan cuenta, vamos a entrar un poquito de historia también en lo que corresponde de la unidad educativa, de por qué se llama así. Vamos a ver también un poco con lo que tiene que ver la población de la unidad educativa. Cuántos estudiantes en inicial, cuántos en secundaria, cuántos en primaria, cuántos docentes en inicial, cuántos en primaria, cuántos en secundaria, si personal de servicio, cuántos administrativos. Entonces, toda esa población hay que narrarlo, ¿no es cierto? Hay que describirlo en esta primera parte. También vamos a hablar bastante de lo que es lo que corresponde a cómo está organizada la unidad educativa. Primeramente está organizado desde su director, está pues su secretaria, su junta escolar, gobierno estudiantil, docentes y estudiantes. Esa organización también hay que describirlo en este aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, otro aspecto que hay que mencionar aquí son los datos sociopolíticos. No me voy a detener tanto en estos aspectos porque no son algo importante que hay que llegar, ¿no es cierto? Lo que sí hay que mencionar. De a poco
poco a poco vamos a ir mencionando algunas dificultades, logros, potencialidades, necesidades y problemáticas, obviamente. Ya, por ejemplo, el aspecto sociopolítico del contexto. ¿Qué aspectos nos van a ayudar a esclarecer este punto? Por ejemplo, ¿cuáles son las principales organizaciones sociales del contexto? Entonces, ¿dónde está nuestra unidad educativa? ¿Qué organizaciones sociales existen? Una de ellas será, por ejemplo, eh, la Junta de Vecinos, una primera organización a la que una unidad pertenece, o obviamente pertenece a ese barrio, y hay un presidente, ¿no es cierto? Hay una organización. Puede ser que dentro del barrio haya por ejemplo, un sindicato de taxis, haya una asociación de comerciantes, eh, un centro de madres. Entonces, diferentes organizaciones que podrían haber en el barrio o en la zona donde está ubicada la unidad educativa. Entonces, esos aspectos hay que mencionarlos. También vamos a mencionar si existen otras instituciones, tales como la policía, una posta de salud, si hay la alcaldía, está la gobernación, o sea, que instituciones que estén, de repente hay otro colegio o un instituto. Por ejemplo, si hablamos de la unidad educativa Riberalta 1, pues hay la normal está a su ladito. Entonces, son instituciones que están dentro del contexto de la unidad educativa. Entonces, esos aspectos hay que mencionarlos. También debemos mencionar de cómo se relaciona la unidad educativa con estas instituciones u organizaciones que están en nuestro contexto de la unidad educativa. Si nos favorecen o no nos favorecen, debemos describir cómo nos favorecen esas instituciones o esas organizaciones, si son de beneficio para la unidad educativa o no, y de qué manera afectan o de qué manera nos benefician, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos son necesarios mencionarlos también. Por ejemplo, si hay una posta de salud, el director debe tener contacto en relación para que esa posta de salud pueda apoyar en educación sexual, por ejemplo, con charlas de salud, prevención de embarazo, cosas así, ¿no es cierto? Entonces, si hay esa relación con la unidad educativa y la posta de salud, es beneficioso para la unidad educativa, pero si no hubiera, eh, no es muy favorable. O sea, mucho va a depender también si esa dificultad es administrativa o de repente es la otra institución que se aleja. Entonces, todos esos aspectos que se miran desde el contexto de donde nosotros lo observamos, cómo lo han detectado, cómo lo han visto. Entonces, eso hay que describir en este aspecto. ¿De acuerdo? ¿Qué otro aspecto? Importante considerar datos socioeconómicos del contexto. Es importante, por ejemplo, narrar en esta parte los recursos con los que tiene la unidad educativa. Y más que la unidad educativa, nos vamos a referir a los recursos que sostienen a la sociedad de este contexto donde se encuentra ubicada la unidad educativa. Este barrio, esta comunidad, ¿de qué vive? ¿En qué trabaja? ¿Cómo se sustenta económicamente? Entonces, eso es importante describir. Entonces, por ejemplo, si el barrio, la comunidad donde hicimos nuestras prácticas, por ejemplo, tiene recursos naturales, ¿cómo les favorece? Entonces vamos a decir, los padres de familia de esta unidad educativa se dedican, por ejemplo, a cortar madera, a pescar o al cultivo. ¿Por qué? Porque el entorno le permite. Entonces eso será ya sea beneficioso para el estudiante, para la unidad educativa, o también negativo. Por ejemplo, si hay deforestación, a la larga esto se mira que de pronto pues ya no va a haber recursos y eso sería una problemática. Pero si la gente tiene trabajo, constantemente está pescando, sacan madera, venden, están sembrando madera también, entonces
hay ventajas. Entonces, todos esos aspectos hay que analizarlos aquí, ¿no es cierto? Si hay excesiva deforestación, hay que decir se está deforestando en excesividad y a la larga esto puede afectar al medio ambiente. Otro de los aspectos, por ejemplo, la quema indiscriminada de las estancias ganaderas puede ser. Entonces, esto afecta a la educación. Hay un tiempo de humareda, aparte de eso, pues los seres vivos que viven en el monte se van desapareciendo y eso va generando un desequilibrio en la naturaleza. Entonces, estos aspectos hay que analizar en el aspecto económico. Aquí en esta parte también podemos hablar de la contaminación de esos recursos naturales, por ejemplo, de los ríos, de los arroyos, de los lagos, ¿no es cierto? Si hay lagos, por ejemplo, donde antes había peces, ahora ya no hay, ya es más basura. Entonces eso hay que también analizar, porque todo gira en torno a la economía. Hay que analizar el aspecto, por ejemplo, si hay gente que va a cazar, gente que va a pescar y gente que saca madera, por decir, pero está poniendo su contraparte. Si hay padres de familia que se dedican a la madera, pero también están sembrando, entonces esos aspectos hay que analizarlos en este apartado. También nos referimos, por ejemplo, eh, a los oficios que generan mayores ingresos económicos en esta comunidad educativa. Y tenemos que hablar de recursos económicos en la comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el efecto de los recursos económicos afectan tanto en la educación. No es lo mismo tener un estudiante que tiene un padre de familia que es solvente, a diferencia de un estudiante que sus papás no tienen trabajo, no son económicamente solventes y hay una diferencia abismal entre esos dos estudiantes. Hay un estudiante que va a traer su cuaderno, va a traer su celular, va a venir con sus colorcitos, va a poder trabajar lo que a los profesores nos gusta, que el estudiante cumpla con todos sus materiales. Pero hay estudiantes que no van a poder tener esa situación y eso genera cierta dificultad. Y si la familia, por ejemplo, es de escasos recursos, incluso afecta en la alimentación. Y si no está bien alimentado, pues va a repercutir en que el estudiante se distrae en el curso. ¿Se imaginan ustedes un estudiante que no venga, que haya venido a la unidad educativa sin haber desayunado? Con relación a este otro niño que es de un padre solvente que le dio sus 10 bolivianos para su recreo y para comiendo, ¿no es cierto? Entonces el niño que no ha tenido esa oportunidad se duerme en el aula, se distrae, le da hambre a las 9 de la mañana, 10 de la mañana y ya no aprende. Y eso y repercute en una problemática educativa. Por eso la importancia de analizar un poquito el aspecto económico en esta parte. Entonces, si ustedes pueden sacar encuestas en este sentido, digamos, como ustedes han hecho una investigación sociocontextual también aquí, van a poder demostrar con encuestas. De los 20 estudiantes que tengo, 10 padres de familia tienen trabajo seguro. 5 de ellos son taxistas. 5 padres de familia de estos otros 5 son de trabajos eventuales. Entonces el docente a partir de eso puede comprender la evolución cognitiva de cada uno de los estudiantes. Se dan cuenta de por qué la importancia de analizar y cómo va aterrizando a la problemática que de repente queramos llegar más adelante. ¿Ya? Entonces esa es la importancia de eso. El aspecto sociocultural lingüístico también es importante mencionar. ¿Ya? Y en este aspecto, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta las características culturales de la zona y la identidad cultural de los pobladores. Riberalta, por ejemplo, sin ir lejos, es una población cosmopolita, hay diferentes culturas. No solo están los propios aquí de Riberalta, ¿no es cierto?, que son cabineño, chaco, que son los que más sobresalen, pero también hay cejas, hay mojeños, hay movimas, también hay extranjeros, hay japoneses, hay brasileros, argentinos, no sé si habrán chilenos también, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes sectores sociales o padres de familia que podamos tener en nuestra unidad educativa.
Entonces, esa diversidad cultural también puede afectar ya sea positivamente o negativamente. ¿Qué sucede en las unidades educativas, por ejemplo, donde recién una familia se ha trasladado de- del occidente, pues vamos a decir, del altiplano acá al oriente, y entra a una unidad educativa? Habla diferente, se viste diferente, eh, comparte diferente, y para los que ya son propios de aquí, pues hay cierta discriminación, y en algunas partes ha habido fuerte discriminación, entonces puede ser un problema en la unidad educativa. Un niño que sufre por discriminación no va a desarrollar de igual manera el aprendizaje que otros niños. Tiene un problema. Entonces, eso es tarea del maestro poder investigar y poder subsanar, hacer concientización de trabajo en ese sentido. ¿No es cierto? Entonces, el aspecto cultural es importante analizar también en este aspecto. ¿De acuerdo? Eh, Tenemos que tomar en cuenta también los aspectos de religión. No solamente, o sea, cuando hablamos de interculturalidad y culturas, también hablamos de religiones. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, en este apartado vamos a mencionar las religiones que existen en la mayoría del barrio. Pues como ustedes han aplicado instrumentos de investigación y instrumentos de diagnóstico, seguramente han habido preguntas donde decía a qué religión pertenece. Entonces, pues dentro de eso deben tener ustedes resultados que digan, por ejemplo, el 50% de los papás son católicos, el 30% son evangélicos, 1% de ateos, digamos, ¿no es cierto? Un ejemplo hipotético que yo les pongo. Entonces, el resultado de esos instrumentos de investigación les va a dar opción a que ustedes puedan describir estos acápitas con mayor claridad. ¿De acuerdo? Entonces, en el aspecto sociocultural nos vamos a referir a esos aspectos. ¿De acuerdo? Eh, las características lingüísticas que les decía. ¿Cómo se está trabajando las lenguas originarias en el aula, por ejemplo? ¿Se lleva o no se lleva? Lo que ustedes están aprendiendo en la normal se practica ya, la docente de la unidad educativa practica o no practica. El modelo educativo es sociocomunitario productivo, es intercultural, plurilingüe, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso se lleva adelante o no se lleva? Por ejemplo, los planes y programas nos dicen que desde primer año el niño debe aprender el castellano, su lengua originaria, y una lengua extranjera, en este caso inglés, digamos. Entonces, paralelamente lleva la parte oral. Entonces, eso se está cumpliendo, se hace, como han visto ustedes en las unidades educativas. Entonces, sería importante también describir estos aspectos en este apartado. Otro aspecto que tiene que ver aquí en la situación sociocultural, vamos a ver también el grado de preparación que tienen los padres de familia en esta unidad educativa. Puede ser que donde nosotros hemos ido a hacer nuestras prácticas, los padres de familia en un porcentaje 80-90% no sean bachilleres. Entonces, el hecho de que nuestros padres de familia en mayor cantidad no sean bachilleres afecta a los estudiantes de manera positiva o negativa. Un padre de familia que no es bachiller no va a poder ayudar a su hijo con contenidos que él no conozca. Entonces difícilmente vamos a poder dar tareas donde diga, con ayuda de tu padre resuelve el siguiente ejercicio, si el padre no va a poder solucionar ni la madre. Ahora, muy diferente en un contexto donde la mayoría de los padres de familia son profesionales, militares, policías, profesores, ingenieros, contadores, auditores, abogados. Hay unidades educativas que están en ese contexto, están en el centro, donde la población más ya de gente de, ¿cómo podemos decir? De clase media, digamos, ¿no es cierto? Que no son pobres, pero tampoco son ricos, pero tienen.
tienen de dónde vivir, tienen un trabajo, tienen una formación académica, entonces ellos pueden orientar mejor a los estudiantes, acompañar mejor el trabajo académico que nosotros estamos desarrollando. Entonces ahí la importancia de describir el tipo de población de padre de familia que tenemos respecto a su formación. Entonces, ¿de qué manera eso influye en la educación? ¿No es cierto? Entonces, algunas de nuestras problemáticas, potencialidades o necesidades podrían estar en ese sentido. Y eso hay que, desde aquí nosotros ya vamos detectando. Por eso esta parte importante del contexto donde se desarrolló la práctica educativa. ¿No es cierto? Otro aspecto. Vamos a ver la parte que más nos interesa. Los datos pedagógicos. Sí, hasta aquí, por ejemplo, hemos visto un poquito el aspecto cultural, el contexto, el aspecto económico, eh, todos esos aspectos sin duda son importantes, pero lo que más nos debe llamar la atención es la práctica pedagógica en el aula. Y vamos a empezar describiendo, por ejemplo, con qué instrumentos de gestión institucional cuenta la unidad educativa. Puede ser que la unidad educativa no tenga un POA, un PSP, un plan anual trimestralizado. Esos son los instrumentos más importantes que debe tener una unidad educativa. Y ustedes, como han ido a investigar esa unidad educativa, pues han tenido acceso a todos esos documentos y una revisión minuciosa. ¿Tiene o no tiene? Hasta aquí vamos a hacer un aspecto, una narración descriptiva. Todavía no hacemos crítica reflexiva. Más adelante va a haber esos aspectos. Entonces aquí describimos. Entonces vamos a decir la unidad educativa para su gestión institucional cuenta con documentos tales como el POA que se ha elaborado. Entonces aquí vamos a decir cómo el director ha elaborado ese POA. Seguramente en nuestros guías de entrevista están. ¿Y cómo se ha organizado usted para hacer el POA? Para hacer el PSP. ¿Cuáles son los procedimientos para hacer el proyecto socioproductivo PSP? Entonces el director les explicará a ustedes, o les habrá explicado en este caso, cuáles han sido los procedimientos a seguir, quiénes han intervenido, ese proyecto socioproductivo, a qué responde, a qué problemática, porque los proyectos socioproductivos no se lo hacen por hacer. Entonces, tiene que responder a alguna problemática, necesidad o potencialidad de la unidad educativa. Si mi unidad educativa está cerca de un basural o cerca de un río donde hay harta contaminación, entonces mi proyecto socioproductivo tiene que ir a responder a esa problemática, a tratar de resolver juntamente con la comunidad. Entonces, los proyectos socioproductivos deben ser trabajados en ese sentido. Entonces, eso es lo que ustedes tuvieron que haber recabado esa información. ¿Por qué ese proyecto socioproductivo? ¿Por qué? ¿A qué responde? ¿Qué más? ¿Cómo está funcionando ese proyecto socioproductivo? ¿Está respondiendo o no está respondiendo? O de repente solamente está ahí de figurativo. ¿No es cierto? Entonces, ese análisis también es importante describir en este aspecto. También tenemos que ver si existe la articulación y armonización del proyecto socioproductivo con la planificación de nuestros contenidos curriculares. Entonces vamos a decir la unidad educativa articula los contenidos del currículum con el proyecto socioproductivo. ¿De qué manera? Eso hay que hablar aquí un poco también y describir. ¿Qué otro aspecto vamos a tomar en cuenta? Si en la parte pedagógica se está desarrollando la lengua originaria, ¿se lleva adelante o no se lleva? En el anterior capítulo les decía, por ejemplo, en lo sociocultural,
si se practica o no en la población, ¿no es cierto? Pero ya aquí más específicamente en el aula, ¿se trabaja o no se trabaja? ¿Se practica o no? Conforme dice el currículo, ¿ya? Vamos a entrarnos un poquito a lo que el trabajo del docente. ¿Qué metodologías y técnicas utiliza el maestro? Y esto, entre paréntesis, aquí quiero detenerme para decir, ustedes ya tienen bastante experiencia, por ejemplo, desde primer año, segundo, tercero, cuarto. Entonces tienen un criterio más o menos para decir si los docentes en general manejan metodologías y técnicas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen? Y específicamente donde este año han ido a hacer su práctica. ¿Hay uso adecuado metodológico de las técnicas pedagógicas que hace el maestro o no hay? ¿Estas actividades son secuenciales con los contenidos? ¿Están aplicando los planes y programas? ¿O es que las clases están siendo improvisadas? Pues todos estos aspectos deben ser analizados en esta parte. La mayor parte de nuestro estudio se va a centrar aquí. ¿Cómo desarrolla el profesor el objetivo holístico? ¿Cómo desarrolla los momentos metodológicos? ¿Cómo hace su evaluación? Entonces puede ser que alguna problemática o potencialidad, necesidad de ustedes que están estudiando tenga que ver con evaluación. Los procesos de evaluación no están funcionando o no están respondiendo a las necesidades, puede ser un problema de estudio. Las orientaciones metodológicas como tal, el proceso de producción, por ejemplo. Entonces se está trabajando los planes y programas de acuerdo a lo que dice o no. Entonces este aspecto se va a analizar en la parte pedagógica, ¿no es cierto? Hasta aquí todo lo que tiene que ver con la contextualización de la unidad educativa. Hasta ahí eran de 2 a 3 páginas, ya hasta la parte pedagógica. Todos esos aspectos que hemos mencionado hasta el momento son de 2 a 3 páginas. A partir de aquí, del 1.2, que tiene que ver con el proceso de problematización, ya vamos entrando a un poquito ya al curso. Y hoy, por ejemplo, vamos a aterrizar en los nudos problemáticos y preguntas problematizadoras que más nos interesan. Pero este es el proceso para llegar a eso. Entonces, este punto, por ejemplo, nos va a direccionar directamente al nudo problemático, proceso de problematización. ¿Qué hacemos con el proceso de problematización? La problematización, por ejemplo, tiene una narración de 2 a 3 páginas también, ¿ya? Pero para llegar a esta problematización nosotros tenemos que hacer el uso de algunos recursos, de algunos instrumentos y de algunas técnicas, ¿ya? Primero que nada, en este aspecto, en este punto vamos a necesitar todos los instrumentos habidos y por haber que hayan implementado en su unidad educativa. Todas. Diario de campo, guías de entrevista, las entrevistas estructuradas, el cuestionario, grupos focales, todo lo que ustedes han hecho en investigación. Aquí, en los procesos de problematización, vamos a tener que desbaratarlo en nuestro ambiente. Y lo que les estoy mencionando es una técnica. Entonces, la carpeta y las experiencias nos dicen, por ejemplo, los diarios de campo hay que trabajarlos de manera diaria, todos los días. Y todos los días hay que analizarlos, ¿de acuerdo? Pero si alguno no lo ha hecho, se va a tener que sentar un día, 2 días, 3 días, empezar a clasificar toda la información que tenemos. Por ejemplo, las guías de entrevista, las entrevistas, todos esos tienen que ser transcritos.
Ya para más adelante no quedan esos ahí, nomás tienen que ser transcritos para su análisis, pero también es parte de la técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una técnica que se llama del subrayado. Entonces, son orientaciones que les estoy dando. Puede ser que algún docente les dé otras técnicas y son válidas, no hay problema. Yo les estoy mencionando algunas técnicas que les puede servir a ustedes. Entonces, vamos a agarrar, en este caso vamos a decir nuestro diario de campo del día lunes. Y en ese diario de campo vamos a empezar a subrayar todos aquellos aspectos que consideremos que son problemáticas. Y vamos a utilizar un color de marcador, ¿vale? Va a ser rojo, amarillo, el que ustedes quieran. Pero eso va a ser solo para problemáticas y empezamos a subrayar. Esto es una problemática, esta o esto. Todos los que nosotros consideremos problemáticos. De igual manera vamos a hacer con las necesidades y con las potencialidades, con colores diferentes cada uno. Entonces, al finalizar todos nuestros instrumentos, vamos a tener un montón de problemáticas. 50, 60, 70, 80 problemáticas. Y eso cada uno, individual, porque primero esto se trabaja, primero yo trabajo mis diarios de campo. Y empiezo a trabajar todo. Y una vez que yo tenga seleccionado todas mis problemáticas, mis necesidades y potencialidades, tengo que empezar a unificar algunos, porque digamos, muchos problemáticas del primer día, por ejemplo, se puede repetir en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, ¿no es cierto? Entonces eso ya lo vuelvo uno solo, una sola problemática. Aquí hay una problemática que se repite constantemente, ya, aquí hay esta otra. Ya vamos toditos también ya empezar a borrar los que son repetitivos. Algunos pueden ser la misma problemática con otras palabras, entonces hay que ir juntándolos, dosificando las problemáticas y las necesidades y las potencialidades. De los 100, 200 problemáticas que tenían al inicio, por lo menos lo van a hacer volver unos 50. Pues cuando ya ustedes consideren que ya está dosificado, ya tengo aquí 50 problemáticas, 50 necesidades, 50 potencialidades, ahora sí me junto con mi compañero de equipo de trabajo, con mi yunta. Y empezamos y decimos, mire compañero, yo tengo estas problemáticas, son 50, y los tuyos están aquí. Y empezamos a comparar. Mire, esta problemática yo tuve, yo también tuve esta, entonces vamos volviendo uno solo. Yo tuve esta, yo también tuve esta. No, yo no tuve esta, este es importante. Sí, ¿cuáles son las problemáticas? Esta. Yo no lo tengo, pero si es relevante, lo consideramos. Y si no, lo fusionamos a otro. Y así sucesivamente. De manera que ustedes puedan hacer volver esas problemáticas por lo menos en unos 20, 30 problemáticas, ya entre los dos. Ya entre los dos. Entonces, como equipo ya he dosificado, ya hemos contrastado, ya hemos socializado, ya tenemos 20 problemas. Y esas 20 problemáticas tengo que saberlas justificar y demostrar sus causas. ¿Por qué han ocurrido? ¿Dónde se ha visto? ¿Cómo he detectado? Y lo mismo hacemos con las necesidades y con las potencialidades. ¿Ya? Entonces, para eso nos ha servido todos los instrumentos que hemos utilizado. O sea, nosotros las problemáticas no nos los inventamos. No pensamos y decimos, creo que este es un problema, esto lo anotaré. No es así, sino vienen de nuestros instrumentos de investigación aplicados. Entonces, si usted no ha aplicado los instrumentos que tenía que aplicar, pues no va a tener mucho de dónde escribir, de dónde sacar información. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la importancia. ¿Ya? La técnica del subrayado. ¿Qué más? Aquí yo les voy a poner un ejemplo. Cómo se realiza la técnica del subrayado. Entonces, por ejemplo, si en una entrevista yo he preguntado a los padres de familia, por ejemplo, esta es mi entrevista.
de necesidades, por ejemplo. Desde su percepción, ¿cuáles son las principales necesidades de la comunidad o barrio? Estoy preguntando. Esto digamos a los padres de familia. Entonces, las respuestas que más se coinciden van a ser prioritarias. Por ejemplo, en este caso, dice, para mí una necesidad más importante del barrio es la carencia de agua potable, quiere decir que no hay agua en el barrio y eso le afecta a la unidad educativa. También otra necesidad que tenemos es carencia de contenedores para la basura, seguramente hay basura en ese lugar, están botados por ahí, necesitamos contenedores. ¿Qué dice el otro padre de familia? En este caso, una madre de familia. ¿Qué dice? Lo que sufrimos es por la falta de agua potable. Agua potable. Yo estoy marcando con un colorcito. ¿Qué más? Nos dan por horas y nada más. ¿Qué más dice? También sería la falta de policías. Nos quiere decir que hay inseguridad por ese barrio. Seguramente hay robos, hay atracos, entonces peligroso para los estudiantes, hora de la tarde, entonces alta policía. Aquí, ¿qué me dice? Ricardo, por ejemplo, aquí me dice, la principal necesidad es agua potable. Entonces, si se dan cuenta, esta pregunta que hice, la mayoría de los papás dicen agua potable, entonces eso es prioritario. Es algo que yo debo considerar. ¿De acuerdo? Después, otro aspecto más relevante, ¿cuál va a ser? Seguridad. Aquí dos dicen seguridad. Entonces, ya el segundo más importante va a ser la seguridad ciudadana o a falta de policía. Los dos están hablando de seguridad. Ya como tercero, carencia de contenedor. ¿No es cierto? Entonces, de esta manera, esta es una técnica también que nos va a ayudar a empezar a priorizar cuáles son los problemas más sentidos por la comunidad o por la unidad educativa. Esto en base a necesidades, potencialidad y problemática. En este caso la encuesta es en base a necesidad. Y esta encuesta se aplica a los estudiantes, al director, a los profesores. Y con todas las preguntas, con todos nuestros registros que tenemos ahí, tenemos que empezar a hacer esta técnica. Por eso es que yo les decía, si ustedes han aplicado todo tipo de instrumentos, van a tener mucho de dónde sacar información. Pero si no han hecho nada en su unidad educativa, no van a tener de dónde sacar, porque estas cosas no nos las inventamos. Por eso la necesidad de tener instrumentos de investigación. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta este cuadrito, por ejemplo, ustedes no van a registrar, no lo van a incorporar en el documento, sino que a ustedes les está sirviendo para empezar a priorizar problemáticas, necesidades y potencialidades. Ese es un instrumento, una técnica que les está ayudando. Este cuadrito no va en el trabajo, sino los resultados de este cuadrito van a ir al trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, entonces una vez que nosotros hemos identificado ya nuestras potencialidades, nuestras problemáticas, ya cuando toca escribir la redacción, que son de 2 a 3 páginas, vamos a empezar diciendo, por ejemplo, aquí hay una pequeña redacción, dice, para poder identificar las diferentes necesidades, problemáticas y potencialidades de la comunidad educativa, donde el equipo comunitario de trabajo de grado realizó el desarrollo de la PEC, se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos de investigación, tales como técnicas o instrumentos, tales como ser diarios de campo, ¿cierto? Los cuales nos facilitaron identificar la experiencia vivida día a día y en los cuales, pues mediante la técnica del subrayado, hemos ido identificando las problemáticas más importantes. Vamos así, narrando cada uno de ellos. Y vamos a empezar a enumerar a continuación cuáles son las problemáticas, necesidades potenciales que han habido. Por ejemplo, van a decir, una de las problemáticas que resaltó a la vista del equipo comunitario de trabajo de grado fue la inseguridad ciudadana. Entonces aquí vamos a mencionar también cómo nos hemos dado cuenta de eso. Entonces vamos a decir, doña María Cordero,
portera de la institución afirma que es muy peligroso la zona especialmente. ¿De dónde han sacado esa información ustedes? ¿Por qué saben? ¿Por qué están aseverando de que lo que están mencionando es una problemática? Entonces empiezan a decir ahí, tal persona lo dice, o en este instrumento hemos detectado. Pues por ejemplo aquí doña María que dice aquí que asegura que la zona es peligrosa, entonces seguramente eso está saliendo de una guía de entrevista. Debe estar en su diario de campo. De allá está saliendo. ¿Ya? ¿Qué más? La sensación de los estudiantes no es distinta, dice. A mi hermano mayor una vez le asaltaron aquí a la vuelta, dice a una estudiante, digamos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera ustedes van enumerando las diferentes problemáticas más importantes que hayan podido identificar. Lo mismo lo hacen con las necesidades y con las potencialidades. Entonces, van a mencionar ustedes estas problemáticas hay estas necesidades y hay estas potencialidades. ¿Me dejo entender? Entonces, para narrar todos esos aspectos, por ejemplo, no necesitan tener muchas problemáticas ya, para llegar a esta narración, ya pues, ustedes tendrán que haber reducido de sus 30 problemáticas que tenían a unos 15 o 10, para que en este espacio ustedes puedan empezar a describir cada uno de ellos como los más sobresalientes, están problematizando. ¿Ya? Los cuales nos van a llevar a priorizar un problema general. ¿Ya? Eh, Luego de haber problematizado y haber narrado esto, nos va a llevar directamente a priorizar el problema más importante. Entonces, ¿qué tienen que decir ustedes? Después de haber mencionado tantas problemáticas que han percibido, y como equipo, ustedes tienen ya para preparar su nudo problemático, tienen que priorizar un problema, uno solo. Se dan cuenta, mira, imagínense, de los 100 que tenían han vuelto 50, 30, 15, hasta 10, que son los más sobresalientes. Pero de esos 10 que ustedes van a tener como equipo, hay que priorizar solo una, la más relevante, la que pueda aglutinar a diferentes, o sea, su efecto pueda ir solucionando diferentes problemáticas con un solo trabajo, el más importante. Pero para que ustedes prioricen el más importante hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué dice? Para llegar a priorizar se sugiere considerar los siguientes parámetros. ¿Qué hay que considerar antes de tomar un nudo? O sea, no nomás agarrar el nudo problemático. Este problema me gusta y yo lo voy a hacer. Tiene que cumplir algunos requisitos, tales como, por ejemplo, la relevancia en el tiempo y el espacio de la problemática necesidad de potencialidad, en función a una inmediata intervención pedagógica. ¿Qué significa relevancia en el tiempo y espacio? Significa que si la problemática que ustedes quieren estudiar viene de hace tiempo ya o es de reciente. Entonces, por ejemplo, desde que ha llegado ese profesor de matemáticas año pasado, los estudiantes ya no son igual que antes. Ahora son más, ya no, están mal. ¿De qué tiempo? Desde el año pasado, desde que ha llegado ese profesor. Entonces, en el tiempo. U otro dirá, no, ese problema siempre ha habido. Hace 10 años atrás que venimos bregando con este problema y eso sigue habiendo. Entonces, es un problema relevante, motivo de estudio. ¿Me dejo entender? Entonces, es relevante en el tiempo y espacio. O sea, si cumple esa necesidad, es importante. Pero también puede ser un problema reciente. O sea, no siempre tiene que ser el problema más antiguo. Puede ser reciente, que sea relevante. Desde que llegó este profe, nuestros estudiantes pues están mal. O sea, quiere decir que eso hay que hacer un cambio de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué tiene este profe? Que desde que ha llegado todo está mal en matemáticas, digamos, ¿no? Entonces, hay que priorizar. Entonces, eso el equipo analiza y prioriza. ¿Qué otro aspecto hay que considerar? Las condiciones académicas, económicas, socioculturales
que permitan encarar el problema, necesidad, potencialidad. Yo les sugiero que preferentemente la problemática que van a considerar sean en el aspecto pedagógico. Porque, por ejemplo, si ustedes ponen un problema que ya lleva 2 años la barda de la escuela caída, entonces ese es un problema, sí, pero solucionarlo no tanto es competencia nuestra, o sea, como estudiantes ustedes no van a poder solucionar eso porque más es la necesidad de economía, de gestión de las autoridades de la unidad educativa, y ese trabajo ustedes no nos vamos a meter ahí. A nosotros tiene que importarnos más el aspecto pedagógico. ¿Me dejo entender? Ahora, antes de hacer este proyecto, este nudo problemático, tienen que calcular ustedes que si el trabajo que van a desarrollar va a meritar gastos económicos. Entonces, si nosotros no estamos en la posibilidad de hacer erogaciones económicas para solucionar el problema que hemos detectado, mejor no nos metemos. ¿De acuerdo? Hay que tomar en cuenta también que esa problemática la conozcan el director, el profesor, los padres de familia, entonces tienen que ser conocedores de este aspecto. ¿Para qué? Para que a ellos se les pueda también involucrar en la solución. Por eso dice en esta segunda parte, dice compromiso de todos los actores de la comunidad educativa en atender la problemática, necesidad o potencialidad. Entonces, al momento de priorizar una problemática, ustedes tienen que estar conscientes, uno, de que no van a gastar mucho dinero. No va a ser un proyecto macro, ¿no es cierto? Sino va a ser un proyecto pedagógico que tenga que ver con nuestro trabajo, con nuestra estrategia, con nuestras técnicas de mejorar algo. Otro detalle que hay que tomar en cuenta es que tanto el director, los docentes, los padres de familia, conocen de la problemática y están dispuestos a solucionar. ¿Qué tal que ustedes han detectado un problema, pero pues a nadie les afecta, no tienen la necesidad? O si no, tendrá que ser el resultado de que ustedes han hecho una socialización de mostrarles el problema y comprometerles y decir, mire, podemos solucionar. Entonces el director dice, sí, tienes razón, hay que solucionar ese problema. Los docentes apoyen, ya al año nos comprometemos. Entonces, si hubiera esa predisponibilidad, entonces ese problema puede ser priorizado. ¿Qué otro aspecto? Elaboración de un cuadro de prioridades de las principales necesidades. Solo que les decía hace rato, hay que hacer un cuadro de necesidades, problemáticas y potencialidades para saber cuál vamos a priorizar. ¿Cierto? En la anterior diapositiva ya les había dicho, ¿no es cierto?, cómo iban a redactar cada uno, ¿no es cierto? Y llegamos a un punto en que decimos vamos a priorizar. ¿Cuál ahora hacemos? De las 10 que tenemos aquí, vamos a tomar una necesidad, una problemática o una potencialidad. Entonces, en base a eso, y tomando en cuenta estas sugerencias, el equipo comunitario decide cuál lo va a hacer. Y ustedes tendrán la razón de por qué van a elegir esa problemática, o esa potencialidad o necesidad. ¿Perdón? Entonces, de esta manera vamos a llegar al nudo problemático. A partir de la lectura de la realidad sobre la problematización en el contexto de la PEC, el equipo comunitario de trabajo de grado identifica una necesidad, una problemática o una potencialidad de la comunidad educativa a través del proceso participativo de diálogo y reflexión en torno a la realidad vivida y testimonio de los actores de la comunidad. Entonces, a partir de esa realidad, nosotros vamos a formular, vamos a priorizar un nudo problemático. ¿Cómo redactar un nudo? Ya aquí queremos llegar con ustedes, ojo, cuarto año, con su diseño metodológico. Lo más importante para cuarto año es el nudo problemático. Una vez que ustedes llegan al nudo problemático, eso será la raíz de su investigación. Y a esa raíz, ustedes le van a plantear una alternativa de solución. O sea, el trabajo más importante para su promoción al año en quinto
parte este año en cuarto, con la formulación correcta de un nudo problemático, porque esa será la raíz de toda la investigación. Y a eso le darán ustedes una propuesta de solución. Y esa propuesta será simple y llanamente implementado en el quinto año. Nada más. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de priorizar nuestro nudo problemático aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aspectos vamos a tomar en cuenta para el nudo problemático? Para redactar el nudo problemático, lo que vamos a tomar en cuenta es el sujeto, acción e intención. ¿Qué es el sujeto? ¿Quién o de quién trata el problema? ¿O quién tiene el problema? En este caso vamos a decir estudiantes de, o vamos a decir los estudiantes de primero, de primaria, de la unidad educativa tal. Ese es el sujeto. ¿Ya? O los maestros de la unidad educativa tal. El sujeto. Entonces, en el nudo problemático tiene que estar el sujeto. La acción. ¿Qué es la acción? Reflejar la problemática, necesidad o potencialidad. Entonces, dirán los estudiantes de la unidad educativa Juan Misael Saracho tienen dificultades en la expresión oral. Ese es su problema. Esa es la acción. ¿Qué tienen? Tienen dificultades. Ahí hay que mencionar el problema, la potencialidad o necesidad. Tienen dificultad en la expresión oral. ¿Listo? ¿Y la intención? Mencionar en qué o cómo le afecta ese problema en la educación. Por eso aquí dice, por ejemplo, comunicación fluida en la familia y la comunidad. Este ejemplo más me parece de inicial. La expresión oral, ¿qué le dificulta? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, la parte que corresponde a ya cómo quedaría formulado. Un ratito, espérenme, aquí vamos a ver un ratito. ¿Cómo quedaría formulado? Les va a decir, los estudiantes del primer año de educación inicial en familia comunitaria tienen dificultades en la expresión oral, situación que incide en la comunicación fluida de la familia y la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que la expresión oral le afecta en su comunicación, seguramente no pronuncia bien las palabras, y entonces por lo tanto no se le entiende lo que quiere decir, entonces tiene un problema. Entonces de esta manera se formula un nudo problemático, tomando en cuenta el sujeto, acción e intención. ¿De acuerdo? Seguramente los docentes de investigación también les van a dar a profundidad, incluso les van a hacer practicar a formular estos nudos problemáticos. Ojo, al formular un nudo problemático, no tienen que hacer temáticas que sean muy genéricos. En los nudos problemáticos, como les decía, tiene que ir priorización y además tiene que haber delimitación. ¿Qué significa? Les pongo un ejemplo. A ver, año pasado hemos visto un título que decía los niños y niñas del segundo año de primaria comunitaria vocacional tienen dificultades en el desarrollo de las matemáticas, ¿cómo es? Razonamiento lógico en el razonamiento lógico matemático. Eso es decir, tienen dificultades en el desarrollo lógico matemático. El desarrollo lógico matemático es amplio, las matemáticas son amplias. Imagínense, desde aprender a contar, pasa por suma, resta, multiplicación y división, y sigue continuando estadística, seriación, hay varias temáticas en los contenidos de matemática. Entonces hay que especificar. ¿Me dejo entender? Entonces, si tengo un problema de matemática, tengo que decir si es en la suma, en la multiplicación o en la división y cómo afecta eso en su educación o en su formación. Esa es la delimitación.
Pues no podemos tomar un aspecto grande. No puedo decir, por ejemplo, tiene dificultades en la comunicación y lenguaje. Cuando comunicación y lenguaje es amplio, hay tantas cosas que hablar en comunicación y lenguaje. Entonces hay que delimitar. Por eso es que aquí, por ejemplo, es claro y dice, tiene dificultades en la expresión oral. Esa es su dificultad. Está delimitando. Expresión oral. Entonces, eso me va a permitir a mí estudiar solamente las causas y efectos de la expresión oral. Cuando un niño tiene problemas en expresión oral, ¿qué dificultades tengo y por qué tiene esa dificultad? Entonces, como investigador yo me voy a centrar solo en esa partecita, expresión oral, nada más. Entonces voy a buscar autores que hablen de expresión oral, solamente de expresión oral. Pero si dijera, tengo dificultades en la comunicación y lenguaje, imagínense, comunicación y lenguaje muy amplio. ¿De acuerdo? Entonces hay que delimitar. Mientras más pequeño, puntual y claro, mejor. ¿De acuerdo? Bien, entonces no olvidarse que el nudo problemático se prioriza y se delimita en base a sujeto, acción e intención. Algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, los estudiantes de quinto de primaria y comunitaria vocacional demuestran poco interés en la interpretación de cuentos y leyendas regionales en actividades culturales de la comunidad educativa, que ya sería la intención. ¿Cuál es su problemática? La acción, interpretación. Demuestran poco interés en la interpretación de cuentos y leyendas regionales. Si fuera una necesidad, aquí hay otro ejemplo, la unidad educativa Riberalta 2, digamos, no cuenta con cobertura a internet para clases virtuales en comunicación y lenguaje. Ya, entonces aquí está delimitando el problema. No cuenta con cobertura de internet. Eso es una necesidad. Hay que comprender que las necesidades son cuando no hay en la unidad educativa. En cambio, el problema están los recursos, pero el problema es más de los estudiantes, en lo pedagógico, hay una problemática. Existen los medios para trabajar, pero hay un problema que impide trabajar. En cambio, cuando es necesidad, hay un problema, pero no hay los recursos, están ausentes. Por eso es que aquí dice, por ejemplo, no cuenta con cobertura a internet. Viene, por ejemplo, este ejemplo para tiempos de pandemia. Y todavía puede ser en nuestros tiempos, porque estamos trabajando en algunos aspectos vía digital, ¿no? Virtual. ¿Y cómo sería un ejemplo en lo potencial, en la potencialidad? El docente de educación física tiene dominio metodológico en el uso de materiales deportivos. Uso de materiales deportivos, dominio metodológico. Eso tiene. Lo que, este ya es, viene ya la intención. Lo que favorece el aprendizaje dinámico de los estudiantes. Entonces aquí les estoy presentando tres ejemplos, uno de problemática, una de necesidad y una de potencialidad. Potencialidad es cuando la unidad educativa tiene ya potencialidad en eso, en este caso de docente. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que también de acuerdo a su investigación que hayan elaborado ustedes. Entonces, como les decía, el nudo problemático se formula a partir de sujeto, acción e intención. Aquí les voy a presentar otros ejemplitos. Sujeto, acción e intención. 1. Estos están toditos en base a problemática. Los estudiantes de cuarto de primaria, comunitaria y vocacional, presentan baja motivación. Baja motivación. ¿En qué? En la práctica de lanzamiento de Vortex, en las pruebas de mini atletismo. Tiene que ver con educación física. Baja motivación. Tiene que ver con socioafectividad. Se alinea a una línea de investigación que tiene que ver con integral holístico. ¿Ya? Entonces, motivación. ¿En qué tiene baja motivación? En la práctica de lanzamiento de Vortex, en las pruebas de mini atletismo. Específico. ¿Se dan cuenta?
Otro. Los niños y niñas de primer año de educación inicial en familia comunitaria demuestran dificultades en la expresión oral, lo que no le permite manifestar sus pensamientos, emociones, sentimientos y necesidades en primera lengua de manera clara y entendible. Entonces, este problema de expresión oral no le permite comunicarse con fluidez. Ya, el efecto que les da. Entonces, este problema tiene este efecto. ¿De acuerdo? Aquí está el sujeto, acción y la intención. Entonces lo que hay que mejorar es este problema para que esta intención cambie. ¿Ya? Otro. Este para primaria, por ejemplo. Estudiantes de cuarto año de primaria comunitaria vocacional muestran dificultades al identificar sujeto y predicado, persona y número, sujeto y predicado, en la producción de textos escritos. El problema es pequeñito, sujeto y predicado. En los cuarto años están trabajando sujeto y predicado, están trabajando redacción, están trabajando cuentos y leyendas, varias cositas. Esto tiene que ver con redacción, producción de textos escritos. Entonces, al producir textos escritos, los chicos no identifican este sujeto predicado. Ese es su problemita. ¿Ya? Entonces, hay que ir priorizando. Hasta aquí con los nudos. Una vez que nosotros tenemos el nudo formulado, háganse revisar con el docente de investigación o con el docente tutor acompañante, específicamente la delimitación. Y si algún estudiante tiene dificultades, pase por coordinación también, que no vamos a tener problemas para orientarle un poquito mejor, ¿de acuerdo? Especialmente en la redacción. ¿Qué más? Luego de eso, miren, una vez que tenemos los nudos problemáticos, vienen las preguntas problematizadoras. Las preguntas problematizadoras se plantean de acuerdo al nudo problemático, utilizando categorías como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál, para qué, a quién. Pueden formularse más categorías de acuerdo al problema, necesidad o potencialidad. Se describe y justifica la relevancia y pertinencia del nudo problemático. Una vez que yo tengo el nudo problemático formulado, tengo que plantearme como mínimo unas 6 preguntas que me ayuden a responder las causas y los efectos del nudo problemático. ¿Por qué los niños tienen ese problema que estoy diciendo en mi nudo problemático? ¿Cómo afecta ese problema en su formación pedagógica, en su aprendizaje? Ya. Por eso les voy a plantear algunas preguntitas como ejemplo aquí. ¿Cómo se manifiesta en los estudiantes el bajo interés por interpretar cuentos y leyendas culturales de nuestra región? Está respondiendo a un nudo que anteriormente ya les mostré. Entonces, estas preguntas tienen que estar bien elaboradas, de manera que pueda englobar varios aspectos. En nuestro trabajo solo vamos a presentar como hasta unos 6. No más, no tiene que haber mucho, porque si hay muchas preguntas nos va a llevar a investigar mucho más. O sea, mientras más preguntas tengamos, mayor fiabilidad va a tener nuestra investigación. Pero pues también mucho más tiempo nos va a llevar y de mayor profundidad va a ser nuestro estudio. Por eso es que nosotros hemos planteado en los lineamientos que le hemos pasado de cuarto año, por ejemplo, dice por lo menos 6 preguntas problematizadoras. Da para trabajar. Y estas preguntas problematizadoras también ustedes como equipo no solo se van a hacer los 6 y listo, se acabó, sino que para empezar tienen que empezar a hacerse varios. Ustedes se van a plantear por lo menos unos 20, 30 preguntas que ayuden a responder el nudo problemático. Así como cuando han priorizado las necesidades, problemáticas, potencialidades, ustedes tienen que tener 20, 30, 40 preguntas problematizadoras de estas.
Y una vez que tienen tantas preguntas, empiezan a dosificar, ¿no? Este con esto se parece, ¿no? Este le modificaremos. Esta pregunta engloba estas otras preguntas y lo van dosificando hasta que se convierta en unas 6 preguntas. Pero 6 preguntas que sean abiertas. Estas preguntas tienen que dar la posibilidad, al que le preguntes, tiene que darle la posibilidad de empezar a desatarse con su idea y empezar a conversarte y darte respuesta. No importa que no te responda a la pregunta que tú estás haciendo, pero que ya el entrevistado empieza a narrarte, responderte y te empieza a hablar de otras problemáticas más. Y lo que tú tienes que hacer es empezar a grabar, redactar y ver. ¿Por qué? Porque puede empezar a hablar de otras causas y efectos que a ti te puedan servir al momento de hacer la entrevista. Estas preguntas problematizadoras nos van a llevar al diálogo con actores y con autores. ¿Ya? Entonces, hasta aquí ha venido todo así, de lo general a lo particular. Hemos llegado hasta el nudo problemático. A partir del nudo problemático empieza a abrirse otra vez. Estas preguntas problematizadoras pueden ser internamente llevar otras pequeñas preguntas que ayuden a comprender mejor o a aclarar mejor la pregunta que estamos planteando. Pero eso ya ustedes lo van a hacer en el campo de la práctica educativa. Entonces recordarles a ustedes que ustedes van a tener a partir del 8 al 12 de agosto una semana. Puede ser que se suspenda, estamos viendo esa situación con esta situación de las fiestas patrias y todo. Pero si no fuera así, salen el 8 y ya tienen que ustedes hasta el 8 tener estas preguntas problematizadoras. Porque a partir de que ustedes han formulado el nudo problemático, han estructurado sus preguntas problematizadoras, entonces en base a sus preguntas problematizadoras ustedes tienen que construir instrumentos de investigación para ir a la comunidad, a hablar con los actores y también con los autores, vale decir, recabar libros que hablen de estos temas que nosotros estamos preguntando, que nos ayuden a responder el nudo problemático. Entonces, estas 6 preguntas que nos vamos a plantear en las preguntas problematizadoras nos tienen que ayudar a profundizar el estudio del problema. Hasta aquí, en cuarto año, nuestras prácticas hemos ido a buscar de todo un poco. Ya hemos regresado de allá, ahora priorizamos un problema. Una vez que hemos priorizado, entonces ya ahora vamos a ir una semana a la unidad educativa, ya no a pasar clases, ni a dictar clases, sino directamente a hacer investigación en profundidad. Vale decir, a conversar con el director específicamente de mi nudo problemático, de por qué ese problema. Por eso tengo que tener mis preguntas problematizadoras bien planteadas. Cosa que el director junto con usted se puedan analizar y todo eso tiene que estar registrado. Por eso necesitan a partir de aquí otros instrumentos que el docente de investigación les tiene que facilitar o construir con ustedes para que puedan trabajar en esa semana que viene. Y no solo con el director, con el docente guía, con los demás profesores, con los estudiantes, con los padres de familia. Por eso se llama diálogo con actores. Y en este diálogo con actores van a hablar específicamente de esta temática nomás, de su problemática. No van a hablar de otra cosa y eso es lo que van a ir a estudiar. Entonces de día irán al colegio a hacer sus indagaciones de por qué este problema, qué es lo que ellos perciben, y de noche cuando volvamos a nuestras casas tendremos que empezar a buscar bibliografía de quiénes, qué autores nos hablan de este tema. Entonces a partir de ese tema, ya cuando ustedes vuelvan de esta otra parte que es del diálogo con los actores y autores, ya pasamos al capítulo número 2, donde tiene que ver la categorización. ¿De acuerdo? Entonces, mis estimados estudiantes, hasta aquí les dejo, hasta las preguntas problematizadoras. ¿Qué hacemos con las preguntas problematizadoras? Lo que les decía,
Bueno, no sé, esto es un cuadrito a sugerencia. ¿Por qué? Porque con estas preguntas problematizadoras nosotros nos tenemos que hacer un plan de actividades. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo si nuestro nudo problemático, por ejemplo, es, aquí ponemos el nudo problemático, pregunta problematizadora, nuestra pregunta problematizadora, ¿cuál es el objetivo de esa pregunta problematizadora? ¿Y qué fuentes vamos a buscar? Actores y autores, los libros que consulten al padre de familia, director, todo. Instrumentos, ¿qué instrumentos vamos a utilizar? Diario de campo, guías de entrevista, grabadora, una filmadora, fotografía, grupos focales, eh, exposiciones, ponencias, ¿qué irán a hacer? Socializaciones, todo eso tiene que estar registrado en instrumentos. Indicadores. En los indicadores aquí, señala aquí los aspectos de la información. ¿Qué información van a recoger? ¿De acuerdo? Entonces hacen un plan, se planifican y en sí, a partir, una vez que ya tengan las preguntas problemáticas, tienen que planificarse ustedes. Pero si no lo hacen, de repente el docente de investigación les va a dar otros instrumentos o les dará otras indicaciones. Eso ya va a depender también con el trabajo de él. Pero si trabajan un plan de actividades, mucho mejor. Entonces, este plan de actividades tiene que ir dirigido para esa semana que van a salir ustedes. En este caso está marcado la fecha del 8 al 12. Entonces, para esa semana tienen que hacerse su plan, su planificación con las preguntas problematizadoras. Eso no va a ir en el trabajo, pero esto les va a ayudar a ustedes. ¿Entienden? Entonces, este es un ejemplo y una sugerencia también. Puede ser que el docente o la docente de investigación esté trabajando otros instrumentos más novedosos que este que estamos presentando. ¿De acuerdo? Entonces, después de eso ya viene la estrategia metodológica que ya es parte del siguiente acápite. Hasta ahí el día de hoy, mis estimados estudiantes. Saludos, cuídense y a trabajar. Eh, es posible que suspendamos una semana de repente las prácticas educativas de la charla con los diálogos de autores y actores, pero eso lo vamos a ver entre mañana y pasado con la directiva. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuídense, suerte, éxitos a cada uno de ustedes.